Yo creo firmemente en la figuración, creo en el volumen como un elemento de una exaltación de la forma, de la vida y de la sensualidad que debe tener un cuadro. Yo pienso que el arte hay que hacerlo con las mismas manos, amo el olor de la pintura y el olor de la trementina y la pintura es algo plano que se hace con formas y colores. Los pinto con gran atención a la técnica para que no se ennegrezcan, para que no se cuarteen, para que, bueno, entonces sí tengo un gran respeto por la técnica de la pintura. Mi vida ha estado mucho en conexión con México, primero que todo por mi gran admiración del muralismo mexicano cuando empecé a trabajar. Fue mi primera influencia. Viví en México un año, en el año 56. Después he pasado 12 años, una temporada en el Zihuatanejo, en el Pacífico. Y bueno, y me ha interesado mucho por todo lo que pasa en México, por empezar porque tengo 2 hijos que viven acá. Bueno, mi hija Lina pues la veo como la inspiradora, la animadora de este proyecto y además pues tuvo una parte muy importante, fue que ella fue quien seleccionó las obras. Cuando me habló de la exposición que se pensaba hacer acá, yo estaba de viaje o me iba de viaje en ese momento, entonces yo le di las llaves de mi estudio a Lina donde tengo un archivo fotográfico y bueno, Lina, usted escoja lo que usted quiera y después hablamos. Cuando yo llegué había todas estas obras, estaban las fotos de todas las obras, yo miré, me encanta la selección que ha hecho, total que esa es la exposición. Y bueno, esta es la exposición más grande que he hecho en la vida. Había hecho antes una de 130 obras en el museo, en el Palacio Real de Milán, que era como la más grande, y esta tiene casi 670 obras. Es una verdadera retrospectiva, porque empieza desde la primera acuarela que expuse en el año 49, expuse la acuarela que tenemos ahí que se llama Mujer Llorando, que uno ve claramente la influencia de Orozco por el tema dramático. Yo en ese momento pintaba temas un poco truculentos, escenas de niños muertos, escenas de cementerios, cosas así pues tremendas, pero todo era súper dramático. Una cosa interesante es que en esos cuadros ya se veía un interés en el volumen, es decir, no sé por qué, yo intuitivamente sentía la necesidad de hacer cosas muy volumétricas y las hice de intuición. Después cuando viví en Italia, un poco más tarde, racionalicé la importancia del dibujo viviente de las obras maestras del arte italiano, que son volumétricas todas, y leyendo a Berenson y a Roberto Longhi y a varios artistas, varios comentaristas de arte muy conocidos, que hacen una apología del volumen y bueno, pues es una mezcla la pintura es una mezcla de tratar de aprender un oficio y al mismo tiempo tratar de tener un concepto, que es a la hora de la verdad que es más importante que la propia habilidad manual, es el concepto que uno tiene sobre lo que debe ser la pintura. Cada cuadro es una declaración de principios, es un manifiesto, es decir, esto es lo que yo creo que la pintura debe ser, y entonces cada cuadro debe tener esa dosis de manifiesto y de convicción para tener unidad de estilo, y eso es la madurez, esa unidad de estilo, esa convicción, ese manifiesto que debe tener cada obra. Y bueno, sí, es decir, ha sido un proceso largo que empezó en México. Un día estaba haciendo yo un dibujo de una mandolina y en el momento de hacer el hueco que tiene el instrumento, lo hice muy pequeño. Y de pronto vi que esta mandolina se volvía como más grande, más monumental. Entonces me di cuenta que observé ese pequeño boceto mucho y me di cuenta que era el contraste entre el detalle pequeño y la generosidad del trazo exterior, lo que había producido esa exaltación de la forma. Del momento que hice esa mandolina hasta que hice un cuadro que fuera coherente y que tenía una unidad de estilo, pasaron 10 años. Es porque uno está lleno de adherencias. Es decir, al principio había eso, pero había como cosas de Braque pegado en el cuadro y un poco Picasso, un poco, pero entonces claro, hay un momento que uno que se despoja de todo eso y entonces viene una unidad, viene una naturalidad y esa es la madurez. Entonces empieza, pero eso toma mucho tiempo poder llegar a ese estado de gracia que debe tener un pintor para lograr la madurez y la expresión como quiere, ¿sí?